Bienvenidos a todas y a todos una vez más a este espacio creado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde hablaremos con diferentes artistas sobre el mundo del arte y sus experiencias personales. Hoy contamos con la participación de Delia Martín. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. En primer Muchas lugar, gracias. en primer lugar, comentaremos algunos datos biográficos para conocerte mejor. Delia es una artista y aparejadora nacida en Madrid. Su profesión como aparejadora hizo que se acostumbrase a aplicar técnicas de perspectiva y el empleo de la tinta en su cuaderno diario. Con el nacimiento de sus hijos, comenzó a aficionarse a retratar recuerdos y momentos con tinta y acuarela. Se aficionó a llevar un cuaderno a todas partes y más adelante comenzaría a reflejar escenas urbanas, caseras y de campo en sus cuadernos. A medida que ha ido pasando el tiempo, su obra pictórica ha ido evolucionando a la par que su vida diaria. Buscaba dinamismo en sus obras, que los compradores de sus obras disfruten de su pintura dinámica, pudiendo mover los personajes a su antojo. Para ello, investigó un modo de combinar la magnetita con el óleo sin que se cayeran los imanes y pudieran integrarse en la obra. Delia utiliza múltiples técnicas y materiales en sus obras, combinándolas con gran destreza y armonía. Uno de sus últimos proyectos son los llamados coronadibus de un confinamiento, donde a partir de la pandemia Delia comenzó a crear un diario ilustrado donde refleja esta situación. Además, colaboró con el equipo de retratos para la cuarentena, tanto con el dibujo, con más de 50 retratos realizados el personal sanitario y víctimas y personal esencial durante el confinamiento, como en la organización. Delia Martín ha expuesto en diversos espacios de forma colectiva y también en exposiciones individuales, como por ejemplo en 2021 participa en la exposición colectiva en el Centro Cultural Moncloa con la acuarela seleccionada por la Asociación Española de Pintores y Escultores, en el concurso de bodegones e interiores con su obra titulada Lanas para el frío, y en 2018 expuso individualmente en el Centro Sala Domus Artis en el Toboso con La estrella de Cervantes. Uno de los factores que forman parte del inicio de tu trabajo como artista es tu profesión como aparejadora. ¿Crees que si te hubieras dedicado a otra profesión habrías desarrollado tu carrera artística? Seguro, seguro que sí, porque realmente desde que tenía, no sé, desde que tengo uso de razón, tengo afición por el dibujo y me gusta mucho pintar. Y Pero en bueno, es cierto que, perdona, es cierto que gracias a la profesión de aparejador me ha facilitado muchísimo más el estar en contacto con el dibujo. Claro. Y en muchas de tus obras no te limitas al uso de una sola técnica, porque es importante para ti y para tu obra la experimentación con diferentes técnicas. Porque siempre lo ha sido. Digamos que desde pequeña empecé con lápices de colores, luego seguí con el pastel, luego me trajo mucho los Rotring cuando empecé con la carrera. También empecé con óleos, que me apetecía muchísimo, y a partir de ahí, bueno, he sido y una experimentación tras otra. No sé si es porque me gusta mucho la variedad o sencillamente porque a veces me agota o me cansa el estar siempre con una misma técnica. Reconozco que igual en vez de ser buena en una técnica, que podría serlo, me gusta manejar varias, incluso mezclarlas. Y bueno, gracias a eso también me hace ser diferente a otros artistas. ¿Y para tus cuadros, te inspiras en los dibujos rápidos que haces en tus cuadernos? Sí, principalmente sí. Hay muchísimos cuadros que lo que hago es basarme en los bocetos que previamente he realizado. De hecho, no tengo tanto tiempo, me gustaría tener más tiempo para sacar en lienzo, en óleo o en acuarela, pero bien trabajada, algunos de los bocetos que había tomado previamente. Tengo que seleccionar. Y respecto a tu trabajo realizado en la pandemia, ¿crees que la creación artística te ayudó a sobrellevar la situación? Desde luego. Digamos que tenía dos patas, ¿no? Digamos que el año pasado apenas hice óleo,
cosa que es muy raro en mí porque casi siempre trabajo mucho en lienzos y en óleo, pero sin embargo me apetecía más hacer dibujos rápidos y darle a la imaginación. Hice una parodia, dada la situación de la gravedad que teníamos, hice una parodia de todas las noticias que iban surgiendo día a día, de tal manera que esa fue una de las patas que me llenó, que fui retratando día a día qué es lo que estaba pasando con cada una de las noticias. A veces no se puede parodiar lo ineludible, obviamente, pero siempre que podía me gustaba darle un toque de humor. A veces me decían que era un humor negro, pero bueno, humor. Y la otra pata, digamos, que me ayudó muchísimo y me ayudó porque aporté. Y, perdona que me emocione, pero cuando lo recuerdo es que llegaban correos de gente, al estar en el equipo de la organización, pues leía correos de gente que lo estaba pasando muy mal. Sanitarios, personal esencial, enfermos, bueno, familiares de enfermos, y eso hizo que hiciera muchísimos dibujos de ellos. Y bueno, son los que se han podido ver en las exposiciones colectivas que hemos tenido gracias al equipo de organización, bueno, que es una compañera y amiga que se llama Gema, que fue la que lo ideó, pero gracias a eso me aportó muchísimo, porque hacía que mucha gente se sintiera bien. Perdona que me emocione. Nada, tranquila. Es muy bonito. Es que cuando lo recuerdo ya. Claro, normal. ¿Y actualmente estás trabajando en obra nueva? Sí. Bueno, realmente este año estoy realizando una serie de encarguitos, bueno, pues que han ido saliendo, y estoy trabajando en obra nueva. Lo que pasa es que también estoy un poco descansando porque la cantidad de exposiciones que he estado realizando individuales todos los años atrás, que cada exposición era una obra en sí, estaba formada por todas las obras que aportaba, y la exposición en sí era una obra, ¿no? Que siempre pues ambientaba algo, es algo intelectual, cultural, educativo. Eso me requería muchísimos recursos, no solamente pictóricos, sino de investigación, ¿no? Que supone que al haber realizado eso desde el 2016, principalmente cuando expuse en el Círculo de Bellas Artes con Stoichea, que está basado en los 5 elementos digamos, en los 5 elementos, ¿no? El aire, el agua, la tierra, ya se me ha olvidado, el fuego y el éter, ¿no? Bueno, pues desde esa exposición hasta que acabé en la exposición individual en la EPE, precisamente con la Estrella de Cervantes, digamos que ha sido uno parar que el año pasado con el tema de la pandemia continué. Entonces, bueno, este año estoy un poquito más descansando en ese sentido. No obstante, mi descanso no es del todo total, porque de hecho en mayo expongo cerca de mi casa, en un bar, en una cafetería, escenas sobre Madrid. Es cierto que son escenas, algunas obras ya son más antiguas, hay otras obras que son más nuevas, pero bueno, sigue siendo una exposición. Y bueno, y ahí sigo trabajando poco a poco, pero a un ritmo mucho más sosegado este año. Tengo que seguir cogiendo fuerzas para más adelante. Por supuesto. Y vale, pues ahora voy a mostrar algunas de tus obras para que nos cuentes un Sí, poco sobre ellas, sobre el proceso de trabajo, algunas anécdotas, historias que esconden, curiosidades, etcétera. vale, fenomenal. Pues esta, digamos que es la protagonista de la Estrella de Cervantes. ¿Y quién es? Pues obviamente es Cervantes, ¿no? Cervantes en su despacho, realmente, donde escribió el Quijote, está ambientada en la sala que se puede ver ahora mismo del museo, de la Casa Museo de Cervantes en Valladolid.
Ahí es uno de los primeros cuadros que realicé a base de magnetita, que se me cayó tanto él, Cervantes en sí, que está ahí un poco indagando a ver cómo cómo empieza el Quijote o cómo lo va elaborando, y su mano, hasta que conseguí que eso se sujetara, me costó prácticamente un año, porque cada vez que pintaba sobre la magnetita se me caían los imanes. Tuve que hacer una mezcla especial entre óleo, porque es óleo, entre el óleo y la magnetita para que eso se pudiera sujetar. Bueno, pues tras un año prácticamente de investigación conseguí que eso se quedara quieto y es uno de los cuadros que más cariño le tengo. Bien, este cuadro está realizado, digamos, a modo de escultura. A modo de escultura en el sentido en el que tiene una preparación a base de yeso, bueno, entre escayola y yeso, que es el que le da esa forma tan rara que tiene el fondo. Sobre esa preparación ya proyecté, digamos, acrílico y luego está acabado en óleo. La parte, digamos que esto representa, es uno de los cuadros que presenté en la exposición individual de Stoichea, en el Círculo de Bellas Artes, y que representa el cosmos. Digamos que lo que hace es una alegoría de las estrellas cuando tú estás en la noche y, bueno, sinceramente relaja muchísimo. Es uno de los cuadros que más ha gustado. De tal manera que al final, bueno, pues se le ha quedado uno de mis hijos porque no quería que lo vendiese. Pues bien, es uno de los cuadros que, aparte que se ha quedado mi hijo, yo ya no lo vendo porque es que cada vez que lo ves, que lo contemplas, te quedas embobado. La parte de abajo tiene volumen. Volumen no solamente a base de la técnica de la pintura, sino también, como he comentado antes, con la escayola, entre la escayola y yeso le di. Y bueno, pues solamente puedo decir que es uno de los cuadros, otro de los cuadros que más me gustan por la tranquilidad que da cuando uno está estresado, lo mira y te quedas Sí, además bastante relajado. sí, con la textura del fondo también lo hace muy, muy interesante. Sí, bien. ¡Guau! Esta escena, ¡buah! Es una de las que más me impactó el año pasado y que dibujé y que alguna lágrima tiene por ahí. Mi ADN está ahí, seguro, vamos. Entonces, digamos que es una de las que me llegó de ahí precisamente la UCI. Yo creo que fue hace un año justo por estas fechas, por abril. Y bueno, lo hice rápido porque teníamos que hacerlo rapidísimo porque nos llevaban muchísimos retratos, teníamos que estar repartiendo a través de la organización, repartiendo muchísimos dibujantes, no sé si fueron 200 o más de 200 dibujantes, y no solamente era dibujar, obviamente era trabajar, tenía mi trabajo, pero en mis ratos libres era dibujar, organizar. Entonces este dibujo, no sé si me requirió 10 minutos como mucho, pero fueron 10 minutos intensos y hasta que conseguí la esencia de este dibujo, tuve que fijarme bien en la imagen que me facilitaron de la UCI. Me impactó tanto que, bueno, pues esto es lo que salió. Por eso este es uno de los que más, hay muchos, pero este es de los que más me impactaron el año pasado. Y el siguiente. Y este me encanta. Esta es otra de las obras que al final, bueno, pues representa el Salto del Alto Tajo. El Alto Tajo es una de las zonas que me gusta mucho ir, que es tierra de mi marido, donde está mi marido, y que, bueno, pues es una zona verde espectacular con aguas, saltos, aguas claras, pero a diferencia de pintar los ríos, a mí me encanta pintar las cascadas y la fuerza del agua. Entonces, esta obra la pinté
a caballo entre la realidad, entre al natural y en el estudio. Entonces, bueno, pues es una de las obras que más me gusta y me ha gustado de todas las que he estado realizando sobre el agua. Eso es lo que te puedo comentar principalmente. Es acrílico, por cierto, que no le he dicho. Bueno, esta es mi hija. Esta obra tiene bastante también significado. Digamos que el año pasado, antes de que llegara la pandemia, esta está dibujada, o bueno, pintada mejor dicho, porque es acrílico, principalmente sobre 2 tableros de madera. Uno es la parte intermedia que sobresale y la otra es digamos, lo que hace de muro. Pues bien, poco antes de la pandemia, justo en el mes de diciembre a últimos, en Navidades, del 19 al 20, pues no sé por qué me dio por pintar esto. Me lo pedía el cuerpo, como se dice en estos casos. Y mi hija, que ya estaba un poquito harta también, era adolescente, un poco de determinadas cuestiones, pues había veces que se tapaba la cara y decía, es que no quiero ver esto, es que no puedo con esto. Bueno, pues típicas frases de adolescentes, ¿no? Y un poco de así a nivel revolucionario, tal. Bueno, ¿qué sucede? Pues decidí pintarla. Consideré que tenía que dedicarle un trozo de muro para ella. Entonces, bueno, pues primero comencé por ella y apliqué pues mi versión de la magnetita. Obviamente la cara, no sé si os lo he llegado a pasar sin las manos. Bueno, la cara está pintada con la técnica que he comentado antes, con la magnetita para que se sujetaran las manos. Con lo que la dificultad es tremenda, porque para que eso se sujete bien y tenga la expresión que tiene la cara, fue bastante complicado. Una vez que lo conseguí, la superpuse sobre un tablero de madera, que es lo que hace de muro, y el muro lo que significa es, digamos, por un lado, el culto a la cultura, a la expresión, mejor dicho, artística, y por otro lado, que no hay obstáculo que no se pueda derribar. Es decir, muro es un obstáculo. Un volardo, como aparece en el lado izquierdo, es un obstáculo. Pero el volardo está, digamos, pintado, está manipulado artísticamente, como hay muchos volardos por lavapiés que están con sus trozos de ganchillo, están pintados. Y el muro tiene un alto significado de expresión a nivel de frases. Muchas de estas frases las he encontrado paseando por Lavapiés. Otras me las ha transmitido a mi hija y bueno, y lo de sigue mis huellas, pues es mi hija. ¿Qué pasa? Que en ese muro tiene, si ves, hay unas manos al lado, pues las manos se pueden poner ahí, que escoge mis manos y me guías. Digamos que es todo un cúmulo de significado, todo este cuadro. Pero la síntesis es, no hay obstáculo si tú no quieres tenerlo. O sea, no existe un obstáculo realmente. Dedicándole a la imaginación y la expresión artística, no existen obstáculos que valgan. Y pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias Perfecto. por participar. Muchas gracias a ti.